En el capítulo 18, Jetro visita a Moisés. Dice: oyó Jetro, que era el suegro de Moisés, ¿verdad? Sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Acá dice como Jehová, pero sabemos que Jehová no es un nombre, como ni Yahweh, ni todas estas, ni las iniciales estas de las vocales. Simplemente esto era como que soy el que soy, ¿no? El que soy. Entonces eso no es un nombre. Nosotros entendemos que el único nombre de Dios es Yeshua, que es Jesús, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, por ahora, por lo menos, según dice Apocalipsis, después es un nombre temporal también, pero por ahora entonces el único nombre de Dios es Yeshua, en hebreo le decimos, ¿no? Entonces, por eso cuando dice Jehová, vas a escuchar que yo digo el Señor, Dios o Yeshua. Muy bien. Entonces dice, repito el 1, entonces, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto, y cómo Jetro, suegro de Moisés, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. A nosotros Dios nos ayuda todo el tiempo, ¿verdad? Yeshua, y sobre todo cuando vamos a la cruz diariamente, y entonces el Señor realmente nos da todo su poder espiritual. Muy bien. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. O sea, qué diferencia, ¿no? Bueno, siempre es así, pero qué diferencia entre la percepción de Moisés, de todo lo que había hecho realmente el Señor con ellos, cómo los sacó de Egipto, cómo hizo todo el tema de las plagas con el faraón, es decir, todo lo que pasó, ¿no? Entonces Moisés tenía como tanto agradecimiento y tanta honra le daba a Dios realmente, ¿no? Qué distinto el pueblo, ¿eh? Pero bueno, entonces le cuenta Moisés todo esto a su suegro. Y el 9 dice: y se alejó y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea el Señor, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Para nosotros, ¿quién es Faraón y quiénes son los egipcios que nos persiguen o que los perseguían a Israel? ¿No? El diablo, la criatura vieja, el pecado. Para nosotros estos son el faraón y los egipcios, Muy bien. Y ahora dice el 11: conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Muy bien. Y el 13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?
Imagina la cantidad de pueblo, ¿no? Como eran los israelitas, y que estuviera él solo para escucharlos, de verdad, esto era tremendo, ¿no? Entonces el suegro tuvo esta revelación de Dios y fue maravilloso. Entonces dice, y Moisés, el 15, dice, respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Nosotros dónde vamos a buscar, a consultar a Dios? ¿A quién visitamos para consultar a Dios? A nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy en día, gracias a Yeshua, el Espíritu Santo dentro nuestro, y entonces nosotros tenemos todas las respuestas dentro de nosotros. Así que bueno, preguntamos al Espíritu Santo, a la palabra, y ya está, Muy bien. Entonces, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Claro, te imaginas que el pueblo iba y esperaba también. Entonces, claro, iba a desfallecer él y el pueblo, porque si estaban haciendo cola para que los atienda, te imaginas la cantidad que eran. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, 19, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sabio consejo le va a dar Jetro a Moisés. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Escuchen bien, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, Jetro le está diciendo, tú lleva los asuntos delante de Dios, pero enséñales a ellos que aprendan los decretos y las leyes para que ellos vayan realmente a la palabra, y entonces que ellos diriman esto. Está muy bien realmente. Entonces dice, y enseña tú, ves, las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, dice, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, bueno, no solo la avaricia, ¿no?, que aborrezcan todo pecado, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. De acá saca el cristianismo el tema de las células, las barcas, los grupos, con un líder. Entonces de aquí lo sacan. Muy bien. Y dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Ahora fíjate que acá no dice, así pone uno que se erija en líder como pasa, porque está bien, tenían que tener un guía, por supuesto, ¿no? Sobre todo si van a ser grupos de 100, de 50, ¿no? De 1000, no iba a poder, si no tuvieran una persona, tenían que tener una persona que los guíe, por supuesto. Pero no, la persona no tomaba el lugar del líder, y entonces, como pasa en el cristianismo, y sobre todo pasa muchísimo con gente que no tiene muy sometida a su criatura vieja, y entonces ¿qué pasa con el liderazgo? Se ensoberbecen, se enorgullecen, porque somos los líderes, y cuanto menos, más inmaduros y menos sometidas a su criatura vieja, más autoritarios son. Entonces ahí los problemas que tiene realmente, uno de los problemas, ¿no?, pero que tiene también la iglesia cristiana, porque estas personas se creen que son los jefes realmente, ¿no? Y entonces, esto la verdad que no puede ser así. Está muy bien cómo se lo hizo Jetro, porque además
le dispersó el tema, ¿no? También a Moisés, ¿no? Él lo tenía aglutinado él, y entonces Jetro le dijo, no, enseña las ordenanzas y las leyes por un lado, tú dirime los asuntos por el otro, y pon la gente más preparada, fíjate, la que sea más intachable, la que no, la que esté más en el espíritu, a que pueda dirimir los asuntos menores con la gente, y te traerán de última los más graves a ti. Muy bien el consejo del suegro de Moisés. Dice el 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás entonces sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Claro, él tenía que poner estas personas y decir, bueno, esto como jefe, pero vuelvo a repetir esto, no es que ellos iban a obrar como jefes, acá mando, no, igualmente los líderes no dicen acá mando yo, pero algunos sí, se tornan bastante autoritarios cuando tienen esto, y además se los levanta como líderes, se los unge como, qué sé yo, toda una cosa, viste, como que realmente la gente, entonces, que de verdad, además no se eligen así, ¿no? Se eligen, bueno, el líder es más o menos el que no falta, el que está viniendo siempre, el que tiene más hambre, pero tampoco es el que está más maduro, porque también tiene que ver esto. Hay gente que conoce la palabra, pero la conoce literal, la conoce la palabra pues la lee, no porque realmente tiene crecimiento espiritual y sabe escudriñarla, ¿no? Y entiende lo que es el amor de perdón y servicio. Bueno, no, si supieran esto, evidentemente otro sería la historia con la iglesia cristiana. Muy bien, entonces, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. O sea que Jetro vino realmente con una asignación de parte de Dios para darle a Moisés para que no se siga, ¿no?, matando ahí con todo el pueblo y además separado de su familia. Entonces, bueno, yo creo que realmente Jetro ahí tuvo una revelación de Dios muy fuerte, muy importante, y a partir de esto yo creo que se organizó muy bien este tema de poder darle también la palabra al pueblo, ¿no?, de una manera más personalizada, y de poder atenderlos por supuesto en sus problemas, en sus asuntos, en su necesidad, ¿no? Fíjate que esta es la psicología de Dios, ¿no? Es decir, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿No? Él hacía el diagnóstico, perfecto, que es lo que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Haces el diagnóstico. Por experiencia, por haber tratado con tanta gente, qué sé yo, haces el diagnóstico de lo que le pasa a la persona, pero después, ¿cuál es la salida? Es decir, cómo él dirimía, llevándolos a la palabra, llevándolos a qué dicen las leyes, qué dicen los estatutos. Entonces, ¿hoy cómo es? ¿No? ¿Yo qué hago hoy? Hoy yo diagnostico. Para mí, no digo diagnóstico, yo hoy veo cuál es el problema que puede tener la persona, cuál es el tema psicológico que tenga, claro que sí, porque esto yo lo puedo dirimir bien. Entonces, a partir del tema que tenga, ¿qué hago? ¿Le doy la salida por la psicología? No, yo le doy la salida a través del Espíritu Santo. Entonces, enseñamos, es decir, guiamos a la persona para que empiece con la sana doctrina, ¿tá? Que vaya a la cruz diariamente, que le entregue al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace ahí? El Señor perdona el pecado, ¿no? Y bueno, cuando entregaste ahí recibes el Espíritu Santo. Y entonces el Señor te perdona el pecado y te quita las culpas, que en general son las que nos traen mayores dificultades. La culpa es lo que hace que la gente, esto yo lo vi mucho, también como psicóloga, ¿no? Antes.
la culpa es la que hace que la persona tenga muchos problemas en su vida. Y sobre todo esa culpa, hay una culpa que no se siente, hay una culpa que sí se siente, y entonces es la gente que por todo se siente, ay, ¿qué hice? No, y eso seguro que fue culpa mía. Es decir, por todo siente culpa, ¿no? Esa es una cosa, ¿tá? Que es muy sufriente, pero te da pauta de que vos tenés algo que tenés que resolver. Pero peor es la culpa que no se siente, es decir, la culpa que está ahí guardadita, y que se manifiesta, pero la persona no la siente. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta a través del boicot en las cuestiones de tu crecimiento personal, profesional, la culpa te boicotea. Es decir, vos estás por lograr algo y como en el fondo, ¿no? Lo que te va a decir tu persona, tu criatura vieja es porque no servís, porque esto no es para ti, porque sos un desastre, porque no sé qué, porque no sé más. Entonces te boicoteas eso y te sale mal, Y entonces la persona dice, ¿cómo puede ser que yo siempre estoy ahí, a punto de lograr algo y lo pierdo? Eso es culpa. O, ¿cómo puede ser que no logro tener una relación afectiva estable, bien, y siempre tengo problemas y siempre tengo que hacer algo para que se me bloquee, para que se me corte? Eso es culpa. Y entonces mira lo maravilloso. Todo el perjuicio que trae la culpa, y cómo el Espíritu Santo, cuando nosotros le entregamos todas estas cosas, se las lleva inmediatamente, y vos empezás a caminar ahí en salud del alma, impresionante. Vos empezás ahí a caminar en sanidad y vas a empezar a caminar bien con el Espíritu, ¿no? Entonces este es el tema, y esta es la sanidad que Dios da. ¿Está bien? No la psicología, no nada, Dios la da. Y Dios se lleva lo más importante, porque esto yo lo decía hasta cuando trabajaba mucho, independientemente de mi pastorado en ese momento, ¿no? Entonces yo decía, bueno, la psicología hay algo que realmente no sana, que es la culpa, no saca. ¿Está bien? Entonces para eso hay que ir a Dios. Y para todo, hoy, para todo, yo sé que cuando nosotros tomamos todos los temas a tiempo, sobre todo, entonces los llevamos al Espíritu Santo, es decir, los llevamos a Cristo, y el Espíritu Santo, entonces, cuando tú te arrepientes, cuando tú te saca, te va mostrando cada vez más, y vos vas sacando cada vez más. Sería bueno que hagamos como un inventario de todas las cosas que crees que te pasaron, qué sé yo, o que tienes ahí guardadas, qué sé yo, y se la entregues al Señor, porque eso es muy sanador.